Yeah, otro youtuber haciendo el roast yourself, proyectando su patética inseguridad y su necesidad de reconocimiento. Tengo una pregunta, ¿eres chico o chica? ¿Estás operada? ¿Serás femenina? ¿Te pareces a Skrillex con esa rapada? No hablas tan rápido que no te entiendo nada. Cambias de peinado más que de ropa interior. Que hasta es pelo blanco y ahora multicolor. Dices que es por probar, dices que es por cambiar, pero la verdad es que todo te queda mal. Vea, sacas a tu perro y a tu gato a pasear. ¿A ti qué te pasa? ¿Eres un normal? Eres muy pedante y bastante intelectual. Pero norma patriarcado, ¿a dónde quieres llegar? Roja, te crees diferente pero eres una más. Y ahora graba challenge como todos los demás. Vaya anticapitalista con un mago bajo el brazo. Y de punky feminista lo que te falta es un pollazo. Vas de antisistema y no aportas nada. Feminazi de mierda, pollera amargada. Vas de antisistema y no aportas nada. Perro flauta de mierda, no llegas ni a vegana. Vas de antisistema y no aportas nada. Asesinas lechugas en cada ensalada. Vas de antisistema y no aportas nada. Nos quieres dar lecciones desde tu puta casa. Dices que quieres construir conciencias y que hay que mantenerse salvaje. Que pensemos por nosotras mismas, que emprendamos nuestro viaje. Hipócrita, no eres más que un engaño. Y ya nadie te cree nada. La realidad no es como tú la ves y te has quedado estancada en la niñez. Tienes nombre de animal y ni tú sabes lo que eres. Criticas la moral que tú no tienes. ¿Quién dijo que eras graciosa? Porque se equivocó. Sobreactúas demasiado, no haces gracia ni Dios. Siempre nos dejas claro que hay que tener valores, pero deja que te diga, los valores no se comen. Te crees más que el resto por tu pensamiento crítico. Te ha quedado demostrado, tus ideales son un timo. Esto está muy claro, no hace falta decirlo. No encajas en este mundo, ya es hora de asumirlo. Vas de alternativa y que no te importa nada, pero todos sabemos que en el fondo buscas fama. Gesticulas demasiado y estás muy alterada. Soy cola rabioso, joder, ¿qué esperabas? Vas de antisistema y no aportas nada. Feminazi de mierda, pollera amargada. Vas de antisistema y no aportas nada. Perro flauta de mierda, no llegas ni a vegana. Vas de antisistema y no aportas nada. Asesinas lechugas en cada ensalada. Vas de antisistema y no aportas nada. Nos quieres dar lecciones desde tu puta casa. Gesticulas demasiado y estás muy alterada. Soy cola rabioso, joder, ¿qué esperabas? Pues bueno, gente, este ha sido mi roast yourself. En fin, lo primero, agradecer enormemente tanto a Nati por ayudarme con la música y con la letra, a Alec por ayudarme con la base e invitarme a su estudio a grabar, a Fran y a todo el equipo de Koalak por grabar y aguantarme cuando estamos de rodaje, eso siempre. Muchísimas gracias, chicos. Y en segundo lugar, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis ahí apoyándome siempre, a pesar de que YouTube funcione tan mal y de que no os salga en el feed, por preocuparos de seguirme en redes sociales, en Instagram, en Snapchat, en Twitter, etcétera, etcétera, para estar al loro de si subo vídeo o no, porque actualmente creo que es la única forma que tenéis de saber si subo nuevo vídeo. También podéis activar la campanita de notificaciones, se supone que si la activáis, YouTube os manda un mensaje cada vez que subo nuevo vídeo. Está por ver su funcionamiento también, pero bueno, es algo más que podéis hacer para enteraros de si subo o no vídeo. Y bueno, gente, me encantan estos retos de apropiarme de insultos, la verdad, tanto haciendo autocrítica como apropiándome de insultos de haters que no vienen a cuento y son totalmente falsos, pero creo que es un ejercicio súper sano el de reírse de ti mismo, y creo también que es la forma correcta de hacer humor. No creo para nada que hacer humor sea coger a minorías y reírte de ellas sin tú pertenecer a ellas. Es un error, eso no es humor y no lo va a ser nunca. Eso tanto en la sociedad como aquí en YouTube me parece una falta total de respeto a minorías y luchas, así que por favor, dejad de hacer el ridículo, gracias. Sin embargo, reírse de uno mismo creo que es súper sano y es la forma correcta de hacer humor, así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que me regaléis un like, que lo compartáis en todas vuestras redes sociales como si estuvierais totalmente insane. Y por aquí os dejo una burbujita para ir a mi canal secundario donde podéis ver cómo hemos rodado todo esto, y por aquí un botón para suscribiros a este canal, ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo de koala. ¡Amor!